Vamos a empezar. Buenos días hermanos, buenos días. Dios los bendiga, qué bueno que llegaron. Me da gusto mirarlos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, el estudio el día de hoy va a estar bien interesante. Me gustaría que pudiesen traer con qué apuntar, porque créame que es bien interesante este estudio. Yo traigo una libreta ahí, dásela al hermano Roberto y a la hermana, regálaselas. Me regalaron unas 10 y ahí, dando la mano me traigo esta, por allá atrás, para que apunten, porque es bien interesante y es bien importante, y nos vamos haciendo de una forma, de una buena costumbre para tener apuntados los versículos y sobre todo algunos detalles. Yo lo empecé a hacer cuando empezaba yo a escuchar a predicadores y a maestros. A veces hacían comentarios que yo decía, wow, sí es cierto. Y en el estudio a veces difícilmente los podemos percibir. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar el estudio, y después de la oración nos arrancamos. Amén. Cierra sus ojos, ahí como está. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, Dios eterno, primeramente, Padre, le queremos dar las gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor. Habiendo pedido perdón, Señor, poniéndonos a cuenta con usted, mi Dios, le agradecemos en el nombre y la presencia de nuestro Señor Jesucristo esta gran y bella oportunidad que tenemos de haber llegado al santuario. Mi Dios, le pedimos, Señor, que sea usted el que hable, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo, como el Maestro y Señor que es de nosotros, Él nos dé, Señor, y nos instruya a todos y a cada uno aquí presentes. Padre, le damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, le decimos amén. Quiero empezar el estudio con dos preguntas. Voy a poner dos preguntas. La primera, ¿cuál es la base bíblica del bautizo? Yo lo que quiero, voy a poner de una forma, para generalizar, lo voy a poner, y ahorita le voy a explicar por qué. Le voy a poner del bautismo mejor, para hacerlo más general. Y la otra pregunta sería, ¿quiénes son los que bíblicamente deben bautizarse? Son dos preguntas que son bien interesantes, que nosotros como cristianos debemos conocer. ¿Por qué? Vamos a empezar. Dependiendo la educación y la cultura en la que nosotros crecimos, tenemos una idea y un concepto de lo que es el bautizo, ¿verdad? Cuando hay un bautizo, normalmente los que crecimos en otras denominaciones nos han invitado. Si usted nació en cuna cristiana, está acostumbrado al bautizo
en la sumersión en el agua. Si no nacimos en una cuna cristiana, por lo general nos han llevado en donde han bautizado a los niños de brazos, quizá ya caminando, o quizá de 5 o 6 años. Entonces hay una confusión en el mundo evangélico, y no tan solo en el mundo evangélico, en el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de la corriente que no tiene y no frecuenta una iglesia de sana doctrina y a los que van a una denominación o a una congregación. Ahora, la pregunta sería para nosotros, ¿cuál es la base bíblica del bautismo y quiénes son los que bíblicamente deben de ser bautizados? Son dos preguntas diferentes, pero tienen una misma connotación, ¿verdad? Un ejemplo, Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Yo les puedo decir a ustedes quiénes son los que trabajan y quiénes son los que deberían de comer. Son dos preguntas diferentes, pero están ligadas en el mismo punto. Vamos a empezar. Si ya apuntaron estas dos preguntas, las voy a borrar, ¿ok? Ya que las tengan apuntadas, para empezar el estudio. Ahora, para que nosotros podamos entender el concepto bíblico de lo que conlleva todo lo que es el bautismo, vamos a tomar como base obviamente la Biblia, pero escuche, yo estuve haciendo este estudio toda la semana y le dije a Mari, desde el domingo empecé con el bosquejo. El bosquejo es la armazón, el esqueleto de cómo se hace un estudio. Créame, hermano, que me quebré la cabeza, ahora sí. Dios me lo puso en el corazón, lo empecé a estar trabajando toda la semana, e incluso lo voy a hacer en partes, porque es algo extenso, pero es bien interesante. Aquí el punto es de que yo traté de hacer lo mejor, lo traté de coordinar de una forma que se entienda, ¿verdad? Y sobre todo mostrar los puntos importantes e interesantes de cuál es la base bíblica del bautismo. Yo quiero decirles, hermano, cualquier pregunta, levante la mano, sí, y estamos para responderla. Si no, como lo he dicho siempre, quizá yo no tenga la respuesta, seguro estoy que alguno de los que estamos aquí presentes la va a tener. Ahora, vamos a ir apuntando, hermanos, puntos interesantes conforme vamos estudiando, ¿ok? Vamos a empezar. Saque su Biblia y por ende vamos a empezar en Génesis. Vamos a empezar en Génesis. ¿Por qué vamos a empezar en Génesis? Por la sencilla razón de que en el bautizo hay dos elementos materiales indispensables. ¿Cuál es el primer elemento que se necesita? Elemento material, el hombre. ¿Ok? El hombre, ¿verdad? Y el otro elemento material, ¿cuál sería? El agua, gloria a Dios, mire la hermana. Vamos a leer los tres primeros versículos de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, ponga atención. Cuando Dios habla de los cielos, sabemos que hay tres cielos. El cielo azul, que es lo que vemos, que se conoce como la atmósfera. El segundo cielo, ¿cuál es? El espacio. Y el otro es el tercer cielo, que es donde habita Dios, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado también. Dice el segundo versículo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche, la palabra que aparece conforme Moisés lo miró, cuando Dios le reveló. Moisés es el autor humano, o sea, el que lo escribe, pero sabemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos. Primero dice el hábitat de Dios, los cielos. Y de ahí el segundo concepto que aparece, ¿cuál es? La tierra. ¿Ok? Los cielos y la tierra. Y dice la Escritura
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Mire qué interesante es este segundo versículo, porque nosotros sabemos que la tierra, al principio, el 100% de la tierra, ¿qué era? Agua. El 100%, ¿ok? El 100% era agua. Cuando menciona tierra, se le da el nombre al planeta. Entonces, cuando Dios hace los cielos, el planeta Tierra lo hace de agua. Aparece la palabra agua por primera vez en la Biblia. Escuche. Yo lo que quiero es que notemos la importancia, ¿ok? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces, en Génesis, que es el principio, la primera persona que aparece en Génesis, ¿quién es? Dios. Y después de haber hecho los cielos, lo primero que hace en el planeta Tierra, ¿qué es? El agua. El planeta Tierra estaba constituido ¿de qué? De agua. Entonces vamos a tomar un principio básico. Número uno, como todos sabemos, ¿quién es? Dios. ¿Verdad? Número uno, Dios. Después, cuando hace el planeta Tierra, agua. Ese es un punto básico. Ahora, escuche esto, es bien interesante. Vamos a ponerlo de esta forma. Número uno, ¿quién es? Dios. Si decimos que el planeta Tierra, dice la Biblia que Dios lo hizo de un polvo, vamos a poner el segundo término que Dios menciona. ¿Cuál es entonces? Tierra. Hablando del planeta. Pero, ¿de qué está hecha el planeta Tierra? Del polvo. ¿Ok? Entonces vamos a poner polvo. Vaya apuntándolo, ¿ok? Tierra, polvo. ¿De qué fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Entonces vamos a poner aquí hombre. Concepto básico de la creación estamos. Dios, tierra, polvo, hombre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál entra en escena? El agua. ¿Sí o no? Agua. Cuando Dios separa las aguas de la tierra y sale la tierra, el planeta queda constituido de un 70% de agua. Mire qué curioso. Usted sabe, el hombre, que es tierra, ¿de cuánto está hecho el hombre? De un 70% de agua también. ¿Por qué cree que aquellos que sudamos, cuando está el calor, nos derretimos y tenemos que estar tomando agua? Entonces, el hombre está también hecho de un 70%. Escuche, vimos el número 7, ¿se acuerda? Que es un número ¿qué? Celestial. Celestial. Mire la base que estamos tomando bíblica. Entonces, ¿qué miramos en el agua, hermanos? Tanto para el planeta y tanto para los hombres. ¿Qué miramos en el agua? ¿Qué simbolismo tiene el agua? Si la necesita el planeta y lo necesita el agua, el hombre, vamos a mirar que el agua simboliza vida. Vida. ¿Ok? Solamente para que tengamos una idea de lo que simboliza el agua bíblicamente, si usted lee el salmo, el primer salmo que aparece en la Biblia, en el versículo 3 dice: todos aquellos que tienen una comunión con Dios serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Porque dice que el hombre es como un árbol cuando tiene relación con Dios, que en él vamos a cohabitar donde hay mucha agua. Porque el agua simboliza vida y también simbolizará ¿qué? ¿Qué dijo aquel que nos salvó? Yo soy ¿qué? Acuérdese, el que se acerca conmigo nunca más va a tener sed. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Se acuerda lo que le dijo a la samaritana? El agua que simboliza también espiritualidad. Escuche, Dios espíritu, ¿sí o no? Tierra, materia. Agua, materia. Hombre tiene el espíritu que es dado por Dios, pero está hecho de la tierra. Interesante, ¿no? Vea cómo Dios ha creado todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Que el hombre es hecho del polvo, del agua y del espíritu que Dios le ha dado. Interesante. Esta es una base bíblica que nosotros debemos de entender y comprender. Por eso le pido que lo vaya apuntando. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las dos preguntas que hicimos? ¿Cuál es la base bíblica del bautismo? Vea cómo estamos empezando, porque muchas veces solamente, escuche, si yo les traigo a ustedes un estudio y les empiezo a poner cosas que están en la Biblia, pero yo las empiezo a torcer, yo le aseguro que si usted no escudriña la palabra lo va a creer. Y al rato lo va a estar haciendo. Pero yo, si no le tengo temor a Dios, yo sigo con mis ideas. ¿Ya lo apuntaron? Apúntelo como usted más se vaya acomodando, ¿ok? Yo creo que voy a necesitar a una ayudante, no ayudanta, una ayudante. Y si es güerita, mejor que me venga a ayudar aquí a borrar. Le digo ayudante porque en el español a veces pronunciamos más las cosas. Cuando dicen la presidenta, no es la presidenta, es la presidente, ¿sabía? Y no es la miembra, es la miembro de la iglesia. O a poco decimos la ayudanta. No es la ayudanta, es la ayudante. Son conceptos que a veces por la idiosincrasia en la que vivimos las acostumbramos decir. Ok, seguimos. Entonces, el agua, en esta base bíblica del bautismo, el agua aparece como una parte esencial, escuche, de uno de los dos pactos que Jesucristo vino a establecer. ¿Cuáles son esos dos pactos? El bautizo y la Santa Cena. ¿Ok? El agua representa, como estamos viendo, abundancia espiritual, pero también representa ¿cuál? La vida que nosotros tenemos. Lo acabamos de mirar, ¿verdad? Ok, ahora, el agua también, hermanos, y aquí es donde empieza lo interesante, o más, el estudio se va a ir haciendo más interesante. El agua representa, si usted va conmigo al libro de Ezequiel, llega a Ezequiel 43 y ahí nos vamos a esperar. Ezequiel 43. Mire lo que representa el agua, Estamos mirando, ya llevamos dos conceptos. Una representa ¿qué? Espiritualidad en abundancia, y la otra representa la vida del cuerpo humano, de los animales, de las plantas en el planeta. Sin agua es difícil. Hay cosas en el planeta que pueden vivir sin agua por mucho tiempo, pero se necesita el agua. Ahora, si usted ya llegó a Ezequiel 43, mire lo que representa el agua también. Ezequiel 43, en el versículo 1 dice, palabras del profeta Ezequiel que miró.
me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios, escuche, de Israel. Seguramente llegó Dios, quizá en una nube, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de ¿qué? De muchas aguas, escuche. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Mire lo que dice Daniel, capítulo 10, llega Daniel, capítulo 10, en el versículo 6. Llega Daniel, capítulo 6, versículo 6. 6, perdón. Daniel 6, versículo 10. 10:6. 10:6. Daniel 10, versículo 6. El que está aquí es Jesucristo. El que mira aquí, Daniel, es Jesucristo. Luego hacemos un estudio de esto. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En algunas traducciones aparece como el estruendo de muchas aguas. Ok, ahora, ¿qué es lo que significa también el agua aquí en este caso? Simboliza, escuche, la misma presencia y la voz de Dios. Cuando Dios habla, cuando Jesús le habló a Daniel y le habló al profeta Juan, al apóstol Juan, dice que se oye como un estruendo de muchas aguas. Vea el simbolismo del agua, porque Dios ocupa ese sonido. Ahora, mire, es por esta razón que en Génesis 1, en el capítulo 2, la gente pregunta y dice, espérame, si tenemos un Dios de orden, ¿por qué Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? No, no estaba desordenada y vacía. Y la Biblia no se contradice. ¿Quién es el que escribe Génesis? Génesis lo escribe Moisés. En la visión o en la revelación que Dios le da cuando Él hace los cielos, la tierra, humanamente Moisés mira de qué estaba hecho el planeta. Escuche, ¿de qué estaba? De agua. ¿Qué cree usted que miró Moisés cuando Dios le reveló cómo era el planeta en el principio? Aguas. Y como dicen los profetas Ezequiel y Daniel, que se escucha cuando Dios habla como estruendo de aguas. ¿Usted se imagina a Moisés en esa visión? El ruidero de tanta agua. El ruidero de tanta agua. Escuche, ¿qué pasaba cuando Dios se presentaba se manifestó en el monte Sinaí? Tronó el monte. Y si usted ha mirado en el internet, mire, ese monte es altísimo, tardan días en llegar hasta allá arriba. Estaba mirando un reportaje, gente que sube y tiene que acampar. Escuche lo que le voy a decir. Si Dios cuando se presentaba, el monte Sinaí tronaba, ¿quién se estaba paseando sobre las aguas del planeta? El Espíritu Santo, Dios. ¿Cómo cree usted que hacían las aguas? Tronaban, se sacudían, se oía el no sé si han visto las tormentas en el mar. Imagine cómo lo miró Moisés. Por eso Moisés exclama, esto está todo desordenado, está vacío. Lo que Moisés no alcanzó a entender en ese instante fue que era el Espíritu de Dios el que ocasionó todo ese movimiento, todo ese tronar. Ok, ahora seguimos, mire bien, vamos a empezar. Teniendo como base bíblica este concepto para saber cuál es la verdadera base bíblica del bautizo o del bautismo, ok, vamos a empezar. Vaya conmigo al libro de Éxodo. El siguiente libro de Génesis, ¿cuál sería? Éxodo, ¿verdad? Génesis, Éxodo. Cuando se menciona, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Quién sabe usted
Ya lo llevé al libro, ya les estoy dando una chance. ¿Cuándo se menciona por primera vez el lavamiento en el agua como un acto de purificación? ¿Cuándo se menciona por primera vez? Ordenado por Dios. Usted va a decir Éxodo 28, ¿verdad? Pero nos falta llegar al versículo. Éxodo 28, ¿ok? Mire bien, voy a leerles el primer versículo de Éxodo 28. ¿Ya lo tienen? Dice la escritura: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, palabras de Dios a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? ¿Sean qué? Sacerdotes. Vamos a poner aquí la palabra sacerdote. No pinta. Y este se mira más, ¿verdad? Ok. Dice Dios, estaba hablándole a Moisés que le llevara a los que iban a ser ¿qué? Sacerdotes. Escuche, ¿usted sabe lo importantísimo que era ser sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Usted tiene idea de lo que era? Si un sacerdote hacía algo malo, tenía algún mal pensamiento, ¿sabe lo que le pasaba, verdad? ¡Pum! Caía muerto. Mira el procedimiento, vamos a ver qué es para ser un sacerdote, ¿ok? Dios da los preceptos, en Éxodo 28 empieza a dar los preceptos exclusivos para los que iban a ser sacerdotes de Dios, ¿ok? Da las ordenanzas, incluso empieza a dar las ordenanzas de las vestimentas sacerdotales, ¿ok? Yo quiero que usted tome en cuenta esto que le voy a decir. Escuche, pongamos atención en esto. Esto es bien interesante. Me voy a adelantar en algo para que usted vea la importancia que es el lavamiento en agua para un sacerdote. Antes de que Dios ordenara y se terminara la construcción del tabernáculo, Dios instituyó la ordenanza sacerdotal en el lavamiento del agua para los sacerdotes, antes del tabernáculo. Vea qué importante y qué interesante es esto. Ahora mire, vamos a observar esto, hermanos. En el versículo 4, estamos en Éxodo 28, dice la escritura: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean ¿qué? Mis sacerdotes. Entonces, vamos a mirar que Dios escoge los sacerdotes. Fíjese bien, todo esto tiene un simbolismo y lo vamos a mirar con Biblia en mano. ¿Qué es lo que Dios ordena después de que le dice a Moisés: ellos van a ser mis sacerdotes? Las vestiduras. ¿Sí o no? Las vestiduras. Después de las vestiduras, si está usted en Éxodo 28, todo lo que es Éxodo 28 va a hablar de las vestiduras sacerdotales, ¿ok? Después viene la consagración de los sacerdotes. Consagración. La consagración, o sea, hacer la santidad de los sacerdotes, apartado de los sacerdotes. Escuche, y después de esto Dios menciona las ofrendas diarias. Teniendo esta base bíblica, vamos a mirar cómo se consagraban los sacerdotes de Dios. Estamos viendo, acuérdese, la base bíblica del bautismo, ¿ok?
base bíblica del bautismo. Si usted ya se puso a pensar, yo creo que ya puede llegar al final del estudio. Hoy no vamos a concluir el estudio, está bien interesante y lo quiero explicar bien, pero si usted está mirando esto, usted puede concluir, wow. Lo voy a poner a pensar tantito, pero si tiene alguna pregunta, levante la mano y la contestamos. Ok, en Éxodo 29, hermanos, llega Éxodo 29, ¿verdad? Dice en el versículo 1, dice Dios, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Escuche, mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Acuérdese, el carnero es el animal adulto, pero cuando no es adulto, o sea que dijéramos que es infantil o inocente, que todavía no está listo para aparearse, ¿qué nombre se le da al carnero? Cordero. Cordero, ¿verdad? Ahora, ok. En el versículo 19, mire lo que pasa. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y tomarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociará la sangre alrededor, sobre el altar alrededor. Ok, ¿qué se necesitaba para la consagración del sacerdote? La sangre del carnero. Escuche, para ser sacerdote tenía que haber una sangre como purificación o expiación en la consagración al sacerdote. Vaya apuntándolo. Entonces, aquí podemos notar algo que hay en el sacerdocio. Para la consagración del sacerdocio, ¿quién sería en la consagración al sacerdocio el punto principal? Como lo vimos al principio, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios, estamos mirando que tiene que estar el hombre, ¿verdad? ¿El hombre de qué fue hecho? De tierra y de tierra, o sea, del polvo y del agua. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? Pero estamos mirando que para ser sacerdote este hombre tiene que aparecer la sangre como un acto de expiación, como un acto de consagración a Dios. Aquí está la cadena. ¿Ok? Seguimos. Ahora mire, vamos a observar ahí en Éxodo 29, llega el versículo 37. Llega el versículo 37. Se me olvidó otro punto. ¿En cuántos días de Dios hizo Dios al planeta? En 7. ¿Se acuerda? Miramos el 7, ¿verdad? Ok, llega el versículo 37. ¿Por cuántos días se iba a hacer expiación por el altar? 7 días. Aparece la palabra 7 otra vez. ¿Para expiación en qué? Expiación del altar. 7 días. Acuérdense que el 7 es un número ¿qué? Celestial, espiritual. Dice, y lo santificará y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será ¿qué? Santificada. Escuche lo que le voy a decir. Aquí el altar está de este lado. Este es el altar. Este es el lugar santísimo. Aquí es donde se presenta Dios bíblicamente, es lo que dice la Biblia. Aquí está Dios en la alabanza y ahorita en el estudio. Ahí donde están ustedes, escuche, ese es el lugar santo.
Por eso tenemos que aislarnos de malos pensamientos, de vanidades, de egos. No podemos estar en el lugar santo. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, de las iglesias todos los días sacaran muertos. ¿Sabía eso? Créamelo. Por eso tenemos que tener el respeto a los estudios y al mensaje. Sigo. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Corderos. Ya no aparece la palabra carnero, perdón. Aparece la palabra ¿qué? Cordero. Se empieza a tornar interesante. Yo creo que usted sabe a quién se le llama el Cordero de Dios, ¿verdad? A nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además de cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de unida aceite de oliva. Versículo 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Voy a leerle el último versículo, que es el 42. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes y de ahí les voy a hablar, dice Dios. Mire todo el procedimiento que llevaba a ser sacerdote. Solamente estoy poniendo el principio. ¿Ok? Solamente estoy poniendo el principio. Ahora mire. Antes de que Dios consagrara a los sacerdotes, mire lo que se tenía que hacer. Llega a Éxodo 19, nos vamos para atrás. Éxodo 19, y cuando llegue usted me dice amén. Llega a Éxodo 19. En Éxodo 19, le estaba diciendo que antes de que Dios consagrara a los sacerdotes, Dios impuso el lavamiento de agua como un simbolismo de purificación. En Éxodo 19 llega el versículo 10, mire lo que dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Y qué? Laven sus ¿qué? Vestidos. Pero esto tiene dos connotaciones. No solamente es lavamiento por agua, tiene dos connotaciones. Estamos viendo la base bíblica, ¿ok? Tiene dos connotaciones. ¿Cuál sería? Si este es Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, yo les he dicho que el Antiguo Testamento debe de concordar, o sea, tiene que tener compatibilidad ligada al 100% con el Nuevo Testamento. ¿Cuál sería la concordancia en el Nuevo Testamento? Obviamente, Jesucristo. Si vamos a Apocalipsis 22, llega Apocalipsis 22, me va a decir amén cuando llega al versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Me dice amén. Ok, voy a leerlo. Bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? ¿Se acuerda en hebreo? Bendito. Bendito de Dios. Mire bien lo que dice Jesús. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Escuche, ¿qué fue lo que Dios le pidió al pueblo de Israel? Para que Él antes de que Él se manifestara, ¿qué le dijo Dios? Laven
sus vestidos, laven sus ropas. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento: benditos todos aquellos que ¿qué? Miren, escuche lo importante y el simbolismo del lavamiento. Estamos hablando de la base bíblica del bautizo, acuérdese. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Escuche, ¿quién es el árbol de la vida? Jesús. Y para tener derecho a estar con Jesucristo, tenemos que tener nuestros vestidos lavados todo el tiempo. No solamente está hablando de la ropa material. ¿A qué cree usted que se refiere cuando Cristo dice laven sus ropas? Le voy a dar una clave. Usted conoce la historia de la transfiguración de Jesucristo, la que hizo delante de Pedro, de Juan y de Jacobo. ¿Qué le pasó a nuestro Señor? Dice la palabra que se transfiguró. O sea, Él era humano, pero tomó y les mostró a ellos la parte natural de Él. ¿Cuál es la naturaleza de Jesucristo? Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Les mostró cómo es Él. Imagínense, estos tres hombres en vida lo vieron y dice la palabra del Señor que su ropa brillaba ¿cómo? Más que cualquier blanqueador pudiese haber hecho. Jesús les mostró sus vestidos como es. 100% o 100 por uno, no encuentro palabras para definir la santidad de Cristo. A eso se refiere Cristo cuando dice: lava tus ropas, mantente fuera de hacer porquerías, mantente fuera de hacer cosas que ofenden a Dios. El bautizo, hermanos, no es solamente la sumersión en el agua. Me estoy adelantando a algo del estudio, por eso es importante que conozcamos la base bíblica del bautismo. Y no hemos llegado al final. ¿Ven lo importante que es? Cristo luego dice: y para entrar por las puertas en la ciudad celestial. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en Génesis? En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos. ¿En dónde cree usted que va a estar la Jerusalén celestial? En el tercer cielo. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. Y si no lavamos nuestras vestimentas, no podemos y no vamos a poder entrar ¿a dónde? A lo que Dios creó para nosotros. ¿Lo está entendiendo? En estas palabras de Jesucristo, hermanos, en Génesis, en Apocalipsis 22:14, escuche: bienaventurados los que lavan su ropa. Acuérdese de algo: Cristo ya había instituido el bautizo. Cristo no le va a enseñar, no nos va a enseñar algo que Él no haya creado antes. ¿Lo entiende? Ahora mire, en Éxodo 29, si nos regresamos a Éxodo 29, hermanitos. Escuche bien. En Éxodo 29 hay muchas Biblias que el título lo ponen en la parte de arriba. Lo primero que hace Dios es las vestiduras de los sacerdotes. Vestiduras de los sacerdotes. Esto tiene un simbolismo espiritual tremendo. Tiene un simbolismo espiritual tremendo y lo estamos empezando a mirar. En el siguiente capítulo, que es el 29, habla de la consagración de Aarón y sus hijos, que iban a ser ¿quiénes? Los sacerdotes de Dios. Ahora mire, dice Dios: para que sean mis sacerdotes. Ponga atención. Nos seguimos. De Éxodo, el siguiente libro que sigue, ¿cuál es? ¿Cuál? Levítico. Vaya a Levítico, capítulo 8.
Mire la santidad. Vamos a mirar la santidad. Aquí las vestiduras representan nuestras acciones también. Ok, mire la santidad que hay en una vestidura sacerdotal. Escuche, le voy a adelantar algo. Hebreos dice que Jesucristo nos ha hecho ¿qué? Sacerdotes. Y tenemos una base bíblica para ser sacerdotes de Dios. Yo creo que, mire, ya me adelanté yo casi al final del estudio. Si la base bíblica, vea la importancia para ser un sacerdote de Dios, sus vestiduras, ¿cuáles son? Lavamiento, ¿verdad? Agua y la sangre de un cordero. Escuche, escuche. Hay una base bíblica. Para que usted conozca, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Quiénes son los que se deben bautizar? Me voy a adelantar al estudio, pero lo voy a explicar bien. Me voy a adelantar para que no falte el otro domingo. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Todo aquel que crea en mí, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no por esto diga, yo ya no vengo al otro estudio. No, porque todavía está el estudio hablando del bautismo de Juan el Bautista. O sea que no nos podemos brincar, pero me estoy adelantando. Para que usted me entienda, todos los que se bautizan, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Quiénes son los que bíblicamente deben bautizarse? Todo aquel que ha creído en Cristo. Y lo vamos a mirar con Biblia en mano. Escuche. Un bebé de brazos de 3, de 4, 5, 6 años, háblele de Cristo. ¿Sabe cuál es una base bíblica que Dios le dijo a Juan el Bautista? Imponla. Y traigo los versículos. Arrepentimiento. ¿Un bebé de qué se puede arrepentir? Pregunto. ¿Sabe que el bautizo solamente es para aquellos que van a ser sacerdocio de Dios en el nombre de Jesús? Y no estoy hablando del sacerdocio en una congregación. Estoy hablando de un sacerdocio de 24 horas. El bautizo, hermano, va más allá de meter a alguien bajo el agua. Por eso estamos viendo la base bíblica. Por eso estamos viendo la base bíblica. Hay congregaciones de sana doctrina que el que nace, yo me quiero bautizar, hay que explicarles, hay que darles un estudio de lo que se simboliza y de lo que es el bautismo. La gente se bautiza a veces sin tener un conocimiento pleno de lo que es el bautismo. Y luego no tomamos en cuenta, dice el apóstol Pablo en Corintios 11, que el que discierne, que el que toma y participa del cuerpo de Cristo sin discernirlo tiene graves problemas. El bautismo es parte del cuerpo de Cristo. ¿Lo entiende? No solamente es yo me quiero bautizar porque sentí la emoción. Tengo ganas de que me metan un champuzón en la tina. Hay que explicarles. Y hay una confusión que la gente dice que si no te bautizas pierdes la salvación. Mentira. Y lo vamos a ver con Biblia en mano. Seguimos. Levítico 8, me adelanté al estudio, pero vamos a mirarlo con más calma, ¿ok? Levítico 8, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, ¿y qué? Las vestiduras. Vestiduras. Fíjense bien, por algo Dios es omnisciente, Él tiene toda la sabiduría. Mire cómo hace las cosas Dios, con una perfección que solamente escudriñando su palabra podemos entenderla. El aceite de la unción, el aceite era hecho ¿de qué? De las aceitunas del árbol de olivo. ¿Quién es o qué representa el aceite? La unción del Espíritu. ¿Qué?
santo. Vea, escuche. Estamos bíblicamente, ¿ok? Acuérdese. El becerro de la expiación, 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Sin levadura. Aparece la sangre como expiación, pero aparece otro material. ¿Qué aparece aquí? Panes sin levadura. Escuche, aparece la palabra pan. ¿Sabe cuál es la levadura? Aquí ya lo hemos visto. ¿Qué es la levadura en un pan? Es un polvito blanco que lo echan y hace que se ponga así como yo. Se esponje. Sin levadura un pan no se esponja. El judío come pan sin levadura. La levadura son bacterias, ¿sabía? Por eso Dios no quería pan contaminado. Mire desde cuándo existe la levadura. Hay una persona que le dicen en la Biblia y se le conoce como el pan de vida. Y nació en un lugar que se llama Belén, que en hebreo es casa de pan. ¿Sabe quién es? Jesucristo. Y humanamente, que Él es el pan de vida, Él no estaba contaminado. ¿Ve la relación que hay en la consagración a los sacerdotes? Escuche, si usted es cristiano, ¿quién lo hizo sacerdote de Dios a usted? ¿Quién lo hizo sacerdote de Dios? ¿Quién? Jesús. ¿Quién lo hizo sacerdote de Dios a usted? Jesús. ¿Quién es Jesús? El pan de vida. ¿Quién es el que escogió directamente a los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Dios. ¿Quién es el que en el Nuevo Testamento y de Jesús para acá lo hace sacerdote de Dios? Jesús. ¿Ok? Ahora mire bien. Sigo. Versículo 3. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Oiga, obediencia. Moisés dice: hey, esto es lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué? ¿Qué les hizo a Aarón y a sus hijos? Ahí está en la escritura. ¿Los qué? Los lavó con agua. Los lavó y puso sobre él la túnica y le ciñó el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él, después de que consagraron las vestiduras. Un sacerdote de Dios, ¿cómo tenía que estar, hermanos? En consagración. ¿Qué significa consagrar? Dedicado a Dios. Usted está dedicado a Dios porque el Espíritu Santo a usted ya le puso un sello, un depósito de la garantía de la vida eterna. Cristo dice: pero si usted quiere estar en la ciudad celestial, quiere entrar por las puertas, ¿cómo tiene que tener usted sus vestidos, sus acciones limpias? Y el día que las ensuciamos, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuenta con Dios en un arrepentimiento. Ya no necesitamos sacrificar un cordero, porque dice el libro de Hebreos que ni la muerte ni de los machos cabríos, ni de los corderos, ni de los carneros fue suficiente para quitar el pecado de la vida eterna. Solamente un sacrificio, el Cordero de Dios. Pero no por eso vamos a estar: ya tengo a Cristo, voy a pecar, al rato le pido perdón a Dios. No es cierto. Tenemos que arrepentirnos, mantener las vestiduras ¿qué? Entonces, hermanos, cuando usted en ese acto tan hermoso de bautizarse, es el yo del mundo,
entierro mi viejo yo en el agua, lo lavo en una forma simbólica. ¿Y quién sale? La nueva criatura, el nuevo hijo de Dios, perdón, el reciente hijo de Dios. Sale el hijo de Dios. ¿Y quién queda enterrado en el agua? ¿Y cómo me tengo que tener ahora? Mis vestiduras limpias. ¿A un bebé para qué hay que bautizarlo? Pregunto. ¿Qué lavamiento le va a hacer? ¿A poco va a instituir en un bebé un sacerdote de Dios en una familia? Allá en mi pueblo decían, es que si se muere, se vuelven chaneques los espíritus. Los chaneques según eran duendes. Y yo me la creía. Cuando oigo y miro a Jesús que dice, dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué pasa si un niño fallece o Dios le manda hablar? ¿Quién es el dueño de lo que hizo Dios primero? ¿Qué hizo Dios primero en Génesis? Los cielos. ¿Quiénes son los dueños de los cielos según Cristo? Los niños. Los niños. Mire, vaya a Éxodo 30. Aquí viene algo bien interesante. Éxodo 30. Y qué bueno que llegaron las mujeres, más hermanas, gloria a Dios, bienvenidos. Hermano, bienvenido, Dios me lo bendiga, hermanito, qué gusto verlo. Estamos, recuerde, en el estudio de la base bíblica de ¿qué? Del bautismo, ¿verdad? Escuche. Escuche. Llega a Éxodo 30, por favor. Ok. Y hablamos del lavamiento de los sacerdotes. ¿Qué es lo que hay dos cosas para el lavamiento? Una es el agua y la otra, ¿cuál cree usted que sería? ¿Estropajo, jabón? No. Pero, perdón, hermano. La sangre, sí, sí. Pero en el lavamiento del agua se necesitaba algo para que el agua estuviera ahí, ¿verdad? El lavamiento del sacerdote se hacía adentro, en el área donde estaba el tabernáculo. Si está usted en Éxodo 30, miren lo que manda hacer Dios para que ahí estuviera el agua. Versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de ¿qué? De bronce. Pongamos atención, por favor. Bronce. Este color verde me encanta, quiero que sepa, me fascinó este color verde. Es importante esto que le voy a decir. ¿En dónde se iba a hacer? En el tabernáculo. El tabernáculo abarcaba donde estaba la tienda, donde estaba el arca de la alianza, donde se manifestaba Dios. Lo separaba un velo, una cortina. Escuche, esto es bien importante. Haga de cuenta que este es el lugar santo del tabernáculo. Aquí había una cortina y atrás estaba el arca de la alianza, donde estaba el libro de la ley de Moisés, un pedazo del maná, el pan y la vara de Aarón. ¿Qué es lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo? Una cortina. Escuche, perdón, esa cortina, el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y se le colgaban unas campanas. Por si caía muerto ahí, ya se dejaban de ir las campanas, lo jalaban. Escuche, ¿usted se acuerda qué pasó cuando Cristo muere?
se rasgó una cortina. ¿Sabe cuál era? Ese velo que estaba en el templo. Dice la escritura que se rasgó ¿cómo? De arriba hacia abajo, así. Prácticamente Dios lo agarró y le hizo esto. El historiador Josefo dice que esa cortina era de un espesor tan grueso que aún así varios caballos lo jalaban, no lo rompían. Dios lo rompe. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando Cristo muere y rompe ese velo? Está abriendo la puerta para que nosotros, los que fuéramos sacerdotes de Cristo, pudiésemos estar aquí adentro en el lugar santo, y algunos que Dios decidió y escogió para su obra en el lugar santísimo. Gracias a la acción redentora ¿de quién? De Jesucristo. Vea qué importante es esto. Ahí dice Dios: harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar. Escuche, ¿para qué era la fuente de bronce? Para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Usted se acuerda, y lo miramos en un estudio de Apocalipsis de Cristo, ¿cómo lo mira Juan? Los pies ¿de qué? Lo miramos, el estudio, ¿se acuerda? De bronce. Le dice Cristo: yo soy el que estoy entre las iglesias. La palabra bronce lo miramos. ¿Qué significa bronce? Juicio. ¿Quién es el que enjuicia las iglesias? Cristo. Mire qué interesante es esto. Con esto voy a ir cerrando. Escuche, ¿de qué hizo y de qué mandó a hacer Dios la fuente? Entonces, la fuente que está simbolizando aquí es para el lavamiento, y simboliza ¿qué? Juicio. Pero aquí no termina todo. Se lavarán las manos y los pies, ¿para qué? ¿Para qué dice el versículo? Se lavarán las manos y los pies en la fuente de bronce, ¿para qué? Para que no mueran. Para que no mueran. Éxodo 30, 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Escuche, lo tendrán por estatuto perpetuo. O sea, perpetuo es para siempre. Pero hermano, no vivimos en el Antiguo Testamento. Sí, pero la base bíblica lo es. Y vivimos bajo la ley de Cristo. Él lo mismo dijo: yo no vengo a romper la ley, la vengo a cumplir. Aquí no termina todo esto. Es importante que consideremos que el tabernáculo no es otra cosa sino que el modelo celestial donde habita Dios. ¿Ok? El sacerdocio lo instituyó aquí a los hombres para que pudiésemos tener acceso a su presencia y lo pudiésemos venir a adorar. Ahora mire, Dios había dispuesto que esta fuente de bronce se situara en donde dice la escritura: entre el altar de bronce y el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que simboliza el bronce? Juicio. ¿Y cuándo nos empieza a enjuiciar Jesucristo? Cuando estamos en la presencia de Él y aquí en la tierra por nuestras acciones. ¿Qué es lo que simboliza entonces el tabernáculo de reunión? ¿A dónde llegaba la congregación de Israel a hacer sacrificio y a ponerse a cuentas con Dios? Al tabernáculo. ¿Qué es lo que simboliza entonces ahorita este tabernáculo? Es el lugar donde el que ha sido redimido por la sangre de Cristo para ser sacerdote de Dios pueda venir a adorar a Dios. Pero antes de venir aquí nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Si no lo ha hecho, tenemos todavía tiempo. Mire, Éxodo 38:8. Llega a Éxodo 38:8. ¿Se acuerda de este Bezaleel?
fue el que Dios ungió para que hiciera obra primorosa. Está en el capítulo 31 de Éxodo, del libro de Éxodo. Bezaleel, Dios lo unge para hacer obra primorosa. Mire lo que hizo este hombre, 38:8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, ¿de qué? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escuche, con esto voy cerrando, y tenían que aparecer las mujeres. La hermana se me queda, voltea así. Escuche, ¿de qué hizo Bezaleel? ¿De qué mandó a hacerle Dios a Bezaleel la fuente de bronce donde se iban a lavar? De los espejos de las mujeres. ¿Por qué? Porque el bronce lo pulen tanto que se alcanzan a mirar. ¿Qué le dije que significa bronce? Juicio. Qué curioso que Dios mandó a hacer la fuente con la que se iban a lavar los sacerdotes de los espejos de las mujeres. Escuche, con esto voy a cerrar hasta aquí el estudio. ¿Qué significado bíblico tiene esto? ¿Qué significado bíblico tiene esto? Bienaventurado todo aquel que lava sus ropas. En el Antiguo Testamento, la fuente, miramos, donde se ponía el agua, donde llegaban los sacerdotes a lavarse los pies y las manos para que no, ¿qué? Murieran. Mire el simbolismo, lo simbólico que es el agua, el lavamiento. Para que no mueran. Si usted, yo lo cogí para mi sacerdote, lávese sus manos y lávese sus pies. Tiene un simbolismo bíblico. Escuche, lo voy a poner así. Todos nosotros, todos, sin excepción, que hemos decidido tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que cuidar nuestras manos. Las manos no solamente son parte de mi cuerpo, las manos son mis acciones, lo que yo hago en mi vida, mis pasos. Si llega alguien, yo soy bien atleta, corro, y no, hombre, siempre ando bien derechito, pero ando haciendo cosas feas, ¿qué te dicen? Hey, tú andas en malos pasos. Y usted nunca me va a mirar que ando caminando así como borracho. ¿Qué significa andar en malos pasos? Hacer cosas malas. ¿Sí está entendiendo? ¿Por qué Dios mandó a hacer la fuente de bronce de los espejos de las mujeres? Si usted agarra un espejo, ¿qué mira en él? Escuche, ¿qué mira en él? ¿Qué mira en él? Su reflejo. Estás mirando tu cara. Es un juicio que tú mismo tienes que hacer con tu propia vida. ¿Será verdaderamente que yo estoy obrando como Dios quiere que obre? ¿Verdaderamente hice bien esto? ¿Verdaderamente estoy caminando con pies limpios y manos limpias? Si la Escritura dice, y hay alabanza que dice, levanta tus manos, ¿cómo voy a levantarle las manos a Dios si las tengo todas sucias? Por eso Dios dice en los Salmos, ustedes han hollado mis atrios. Los atrios son las partes de afuera de todo el santuario. El estacionamiento, hollar, es cuando cae el agua en la tierra y usted la pisa, se quedan así marcadas las huellas. Eso es hollar. ¿Por qué Dios dice, han hollado mis atrios? Porque mucha gente no ha considerado lavarse bien sus manos, sus pies, y no han mirado en donde se las están lavando. Es el reflejo de las acciones que estamos haciendo. Es un espejo. Es un simbolismo de reflejo y juicio de las cosas malas o buenas que estamos haciendo. Me adelanto al final del estudio, que todavía no lo termino. Por eso, cuando uno se bautiza, uno tiene que ser consciente del simbolismo que lleva
al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El primero en el nombre del Padre, en el nombre de aquel que me salvó, que instituyó lo que Juan el Bautista vino a ver, y lo vamos a mirar después, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo se fue y le preguntaron los apóstoles: si tú te vas, ¿quién se nos queda? Cristo dijo: yo le he rogado al Padre para que les envíe un consolador. Aquí está el Espíritu Santo. Por eso el anticristo o la bestia no va a salir todavía hasta que Cristo se lleve a la iglesia, porque aquí está el Espíritu Santo. Y mucha gente, hay iglesias que piensan que el anticristo es algún personaje político. Es mentira. El anticristo es la misma persona de Satanás, así como Jesús es la misma persona de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia y encuentre a los que dice el Señor que bienaventurado aquel que lava sus ropas para tener derecho a entrar por la puerta. ¿Lo entiende? Vea el simbolismo del bautizo. Cuando Cristo venga por su iglesia y encuentre a todos los que han lavado sus vestiduras, pobrecito de aquel que se quede. Vamos a orar, pongamos.